Escucha esto. Hay casos reales donde un médico se acercó a una persona, le dijo que iba a ayudarla y le mintió. No una vez, durante años la usó, la infectó, la inyectó con cosas que nunca le explicó y cuando ya no le servía, la desechó como basura. Y lo más enfermizo de todo es que no hablamos de un loco suelto. Hablamos de gobiernos, de científicos con títulos, de programas financiados con dinero del Estado. Todo documentado, todo real. Hoy te voy a contar 7 experimentos donde usaron seres humanos como si fueran objetos. En uno te inyectaban químicos en la piel y esperaban a ver qué te hacían. En otro te infectaban con enfermedades y te observaban consumirte por dentro. Hubo uno donde te borraban la mente, de verdad, sin que pudieras hacer nada. Y el último, lo que hicieron con los cuerpos, no lo voy a adelantar, pero cuando lo escuches, no vas a poder creer que esto ocurrió de verdad. Antes de empezar, quiero que tengas algo claro. Todo lo que te voy a contar hoy ocurrió de verdad. No son rumores, no son teorías de internet. Son casos documentados con nombres, con fechas, con personas reales que los vivieron. Y en todos ellos hay algo en común. Alguien con poder decidió que ciertas personas valían menos que un resultado de laboratorio. Las usaron, las consumieron. Y cuando ya no servían, las descartaron. Así de simple, así de enfermizo. Mientras más avancemos en la lista, peor se pone. Así que quédate, porque el último caso es el que más cuesta creer. Imagínate que estás encerrado. No tienes dinero, no tienes forma de conseguirlo. Y un día llega alguien a tu celda y te dice: te pagamos si participas en un estudio. ¿Qué harías? Muchos dijeron que sí. Eso fue exactamente lo que pasó en Holmesburg, una prisión en Filadelfia. Desde los años 40 hasta los 70, un médico llamado Albert Kligman usó a los presos como si fueran cobayos de laboratorio. Les aplicaban cremas en la piel, parches con químicos, sustancias que nadie les explicaba qué eran. Solo les decían que era un estudio de la piel, que no pasaba nada, que era seguro. Mentira. Algunos terminaron con quemaduras, otros con marcas permanentes en el cuerpo. Hubo presos a los que les inyectaron dioxina, uno de los químicos más tóxicos que existen, directo en la piel, para ver qué pasaba. Y lo que pasaba lo llevaron marcado para siempre. Lo más enfermizo no fue lo que les hicieron. Fue que durante décadas nadie lo cuestionó. Las empresas pagaban, los médicos experimentaban, y los presos eran usados, consumidos y olvidados. Kligman llegó a decir, cuando entró por primera vez a esa prisión, que lo que vio fue como llegar a una isla desierta llena de material. Material, así los veía. No personas, material. Pero si esto ya te parece fuerte, lo que viene ahora lo hicieron con niños. Esto que te voy a contar me parece de lo más enfermizo de esta lista. Y eso que todavía no llegamos al final. Willowbrook era una institución en Nueva York para niños con discapacidades intelectuales. Los padres los llevaban ahí pensando que iban a estar bien cuidados, que iban a tener atención, que alguien iba a velar por ellos. Lo que no sabían es que adentro había un médico llamado Saul Krugman que llevaba años buscando algo muy específico. Buscaba cuerpos donde probar una vacuna de hepatitis. Y los niños de Willowbrook eran perfectos para eso. Piénsalo. Niños que no podían defenderse, que no podían decir que no entendían lo que les estaban haciendo. Lo que hizo Krugman fue infectarlos deliberadamente. Les daban el virus de la hepatitis en la comida o directamente inyectado. Después los observaban. Medían cómo la enfermedad los consumía por dentro. Tomaban notas. Y mientras tanto los niños se infectaban, se ponían amarillos, perdían fuerzas y nadie les explicaba qué les estaba pasando. El argumento que usó Krugman para justificarlo fue que igual se iban a infectar ahí dentro porque las condiciones eran pésimas, que al menos así había algo de control científico, que era por el bien de la ciencia, como si eso lo hiciera menos enfermizo. Hubo padres a los que les dijeron que si querían que su hijo entrara a Willowbrook, tenían que autorizar que participara en el estudio. Eso no es consentimiento, eso es una trampa. Y funcionó durante años. Nadie lo detuvo, nadie levantó la mano. Esos niños fueron infectados, sometidos, usados, y cuando el experimento terminó, simplemente pasaron a ser otro número en un informe. Desechados, como si nunca hubieran importado. Y mira, si crees que lo que hace enfermizo a este caso es que usaron niños,
El siguiente lo hizo un gobierno entero, durante décadas, con miles de personas, y la mayoría nunca supo qué estaba pasando. Ok, este caso me parece uno de los más perturbadores de toda la lista, porque los anteriores eran médicos actuando solos o instituciones específicas. Este lo hizo la CIA, el gobierno de los Estados Unidos, durante décadas, y la mayoría de las personas que fueron usadas nunca supo que estaba participando en un experimento. MK Ultra arrancó en los años 50. La CIA quería saber si era posible controlar la mente de una persona, borrarla, reprogramarla, hacer que alguien dijera cosas que normalmente nunca diría, que hiciera cosas que nunca haría. Para probar eso, necesitaban personas y las consiguieron de la peor forma posible. Las engañaron. Había operativos de la CIA que se metían en bares, en hoteles, en lugares públicos. Encontraban a alguien, le ponían LSD en la bebida sin decirle nada y después lo observaban. Tomaban notas mientras esa persona no entendía qué le estaba pasando, mientras se sentía destruida por dentro, mientras perdía el control de su propio cuerpo y de su propia mente, sin saber por qué, sin tener ninguna salida. Hubo personas que quedaron marcadas para siempre. Un científico del ejército llamado Frank Olson fue dosificado sin que lo supiera. Días después cayó desde una ventana de un 10º piso. Hasta hoy no está claro si saltó o lo tiraron, pero lo que sí está claro es que la CIA lo sabía y no dijo nada durante décadas. Lo silenciaron. Y cuando en los años 70 esto empezó a salir a la luz, el director de la CIA ordenó destruir los archivos, quemar todo, borrar cualquier prueba, pero no lo lograron del todo. Algunos documentos sobrevivieron, y lo que mostraban era tan enfermizo que el Congreso tuvo que abrir una investigación. Más de 150 proyectos distintos, universidades involucradas, hospitales, prisiones, personas sometidas a electroshocks, drogas, privación del sueño, tortura psicológica, todo con una sola idea en la cabeza. ¿Hasta dónde puedo destruir la mente de alguien antes de poder reconstruirla desde cero? Y la respuesta que encontraron la vas a escuchar en el siguiente caso. Porque hubo un médico que llevó esa idea más lejos que nadie, mucho más lejos. Este caso me parece uno de los más traicioneros de toda la lista. Y eso que ya te conté lo que hacía la CIA. Pero esto tiene algo diferente, algo que lo hace todavía más difícil de procesar. Aquí no te engañaron una vez, te engañaron durante 40 años. En 1932, el gobierno de los Estados Unidos arrancó un estudio en Alabama. Buscaban hombres afroamericanos con sífilis. Los encontraron, 400 hombres, y les dijeron que los iban a tratar, que iban a recibir atención médica gratuita, que el gobierno se iba a ocupar de ellos. Mintieron, no los trataron, los observaron. Durante 40 años, querían ver qué hacía la sífilis en el cuerpo de un ser humano si no recibía ningún tratamiento, cómo lo consumía, cómo lo destruía por dentro, cómo pasaba de un órgano a otro, cómo terminaba matando. Y para ver eso en detalle, necesitaban que esos hombres siguieran enfermos. Así que cuando en los años 40 apareció la penicilina como cura para la sífilis, a estos hombres no se la dieron. Funcionaba, curaba la enfermedad, pero a ellos no se la dieron. Les daban placebos, pastillas que no servían para nada, mientras la enfermedad seguía consumiéndolos por dentro, afectándoles el cerebro, el corazón, los huesos. Algunos quedaron ciegos, otros perdieron la movilidad, muchos murieron, y encima de todo esto, sin saberlo, infectaron a sus propias parejas, sus esposas, sus hijos, todo porque nadie les dijo la verdad. El estudio terminó en 1972, no porque alguien dentro decidiera que era suficiente, sino porque un empleado del gobierno llamado Peter Buxton se hartó de lo que veía y lo filtró a la prensa. Cuando salió en los periódicos, el escándalo fue enorme, pero para entonces ya habían pasado 40 años. 128 hombres habían muerto de sífilis o de sus complicaciones, 40 esposas infectadas, 19 hijos nacidos con la enfermedad, y el gobierno de los Estados Unidos tardó 25 años más en pedir disculpas. 25 años. Para mí eso lo dice todo. Pero si crees que esto fue lo más frío que hizo un gobierno con su propia gente, el siguiente caso lo hicieron con gente de otro país y lo financiaron desde Washington. Yo ya te conté lo de Tuskegee hace un rato. Bueno, esto es peor.
Y lo más retorcido de todo es que fue básicamente la misma gente. En 1946, un médico llamado John Cutler viajó a Guatemala. Trabajaba para el gobierno de Estados Unidos y lo mandaron ahí con una misión clara: infectar gente con sífilis a propósito, para probar qué tan bien funcionaba la penicilina curándola. El problema es que para probar una cura, primero necesitaban gente enferma, así que la consiguieron. Buscaron soldados, presos, pacientes de un hospital psiquiátrico, gente sin salida, que no podía decir que no. Al principio intentaron infectarlos pagando a mujeres con sífilis para que tuvieran relaciones con ellos, pero no funcionaba lo bastante rápido, así que pasaron a algo más directo. Los inyectaban con la bacteria, o les hacían heridas en la piel y ahí mismo frotaban el material infectado, sin anestesia real, sin explicarles qué era, sin preguntarles nada. Una de las pacientes, una mujer que los documentos nombran solo como Berta, quedó infectada así. Su salud se derrumbó por completo. Murió poco después, mientras el estudio seguía su curso como si nada. Casi 1.300 personas fueron infectadas en total. Al menos 83 murieron mientras el estudio seguía activo, y durante más de 60 años nadie supo nada de esto, ni en Guatemala, ni en Estados Unidos. Todo quedó silenciado para siempre, borrado de cualquier informe oficial, hasta que una historiadora encontró los archivos personales de Cutler por pura casualidad en 2003. Cuando esto se hizo público en 2010, el gobierno de Estados Unidos tuvo que pedirle perdón oficial al gobierno de Guatemala, 60 años después, por experimentos hechos con gente reducida a un número en un país que ni siquiera era el suyo. Para mí, esto es de lo más frío de toda la lista. Y aún así, lo que sigue ahora no lo hizo un solo país. Lo hizo un régimen entero, con médicos que dejaron de ver personas por completo. Esto que te voy a contar pasó en medio de una guerra, y por eso durante décadas casi nadie habló de esto. En Manchuria, durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército japonés armó una instalación secreta. Por fuera decían que era un centro de purificación de agua. Por dentro, era un laboratorio humano. Ahí llevaban prisioneros, civiles chinos, soldados capturados, gente que agarraban sin ninguna razón clara, y adentro de ese lugar dejaban de tener nombre. Los llamaban Maruta, troncos, así de fácil, así de frío. Porque para el médico a cargo, un tipo llamado Shiro Ishii, esas personas no eran pacientes, eran material de prueba. Los infectaban con peste, cólera, anthrax. Después los abrían en canal, muchas veces sin anestesia, mientras todavía estaban vivos. Querían ver cómo avanzaba la enfermedad por dentro, órgano por órgano, en tiempo real. Si les daban anestesia, decían, el cuerpo reaccionaba distinto. Así que no se la daban. Punto. Otros experimentos eran distintos, pero igual de fríos. Metían a la gente en agua helada. Les congelaban los brazos, las piernas, hasta que la piel se ponía dura como madera, y después probaban distintas formas de descongelarlos para ver cuál dejaba menos daño. No para curarlos, para que sus propios soldados supieran qué hacer si se congelaban en el frente. Les sacaban sangre, una y otra vez. Después, esa sangre iba para otra persona. Ellos nunca supieron por qué, nunca les preguntaron, nunca pudieron decir que no. Para quienes estaban a cargo, solo eran cuerpos. Cuando todo salió a la luz, ya era demasiado tarde. Miles de personas habían muerto, y hay quienes todavía creen que nunca se supo el número real. Y acá viene la parte que de verdad no vas a poder creer. Cuando terminó la guerra, nadie de esto pisó una cárcel. Estados Unidos les ofreció inmunidad total a Ishii y a su equipo. ¿A cambio de qué? De los datos, de todo lo que habían descubierto, torturando gente durante años. Cambiaron información por libertad y se la dieron, silenciados para siempre, no por la justicia, por un trato. Pero lo que viene ahora no pasó en guerra. Pasó en tiempos de paz con la excusa de ayudar a otro país. Y llegamos al final de la lista. En los campos de concentración nazis, durante la Segunda Guerra Mundial, hubo médicos que dejaron de ver personas por completo. Solo veían cuerpos, material para probar hasta dónde podían llegar. En Dachau, un médico llamado Sigmund Rascher metía prisioneros en tanques de agua helada, a veces con hielo de verdad, flotando adentro para ver cuánto tardaba un cuerpo humano en morir de frío. Los dejaba ahí,
congelados vivos, mientras tomaba el tiempo con cronómetro. Después, probaba distintas formas de revivirlos, no por compasión, para que los pilotos alemanes supieran qué hacer si caían al mar helado. En Auschwitz, un médico llamado Josef Mengele se obsesionó con los gemelos. Los separaba de sus familias apenas llegaban. Les inyectaba químicos en los ojos para intentar cambiarles el color. Los sometía a cirugías sin anestesia real, comparando un gemelo con el otro, como si fueran dos copias del mismo experimento. A veces los abría en canal solo para ver qué había dentro y comparar los órganos de uno contra los del otro. En Ravensbrück, a mujeres presas les hacían heridas en las piernas a propósito y después las infectaban con bacteria, tierra, vidrio, astillas de madera para estudiar cómo curar heridas de guerra infectadas, sin anestesia, sin explicarles nada, sin ninguna posibilidad de decir que no, sin salida, literal, dentro de un campo del que nadie salía por su propia voluntad. En otros campos, probaban gas mostaza directo sobre la piel de los prisioneros, dejándolos quemados por dentro y por fuera, solo para medir qué tan rápido hacía efecto. Envenenaban a otros con balas cubiertas de veneno para ver cuánto tardaban en morir y de qué forma exacta. Miles de personas fueron usadas así, reducidas a nada, marcadas para siempre las pocas que sobrevivieron y en la mayoría de los casos, silenciadas para siempre porque no llegaron a ver el final de la guerra. Cuando todo salió a la luz, el mundo entero quedó en shock. Ya no había forma de esconder lo que habían hecho. Varios de los responsables terminaron frente a un tribunal. Algunos recibieron la pena más dura. Y después de ver todo ese horror, tuvieron que crear una regla para que nadie volviera a pasar por algo así. Porque hasta ese momento, ni siquiera existía una ley que impidiera usar a una persona como si fuera un objeto. Esa regla nació demasiado tarde. Porque para que el mundo entendiera que había un límite, tuvieron que condenarse y sufrir miles de personas. 7 casos. 7 personas que fueron usadas como si no valieran nada. Las inyectaron, las infectaron y cuando ya no servían, las desecharon como basura. Lo peor es que mientras investigaba todo esto, terminé encontrando unos manicomios donde ni siquiera hacía falta un laboratorio. Con solo cerrar una puerta, la pesadilla ya había empezado. Y cuando conocí esas historias, entendí que muchas personas nunca necesitaron ser parte de un experimento para vivir algo peor. Pero esa es otra historia.